Sí, gracias por su invitación. Es para mí un honor compartir esta charla. Un saludo de Fundación Ortiz Gurdián a toda la población nicaragüense y en especial a las mujeres nicaragüenses y a aquellas mujeres que están luchando con la enfermedad y que están día a día superando todo ese flagelo que es el cáncer de mama. En esta ocasión, Fundación Ortiz Gurdián trae un mensaje que es educar a la mujer nicaragüense sobre lo que es la detección oportuna de cáncer de mama. Lo que todos debemos saber sobre lo que es la detección oportuna, porque sabemos que no podemos hablar de prevención. Prevención es como dar una pastillita y que las pacientes nunca más vuelvan a tener esa opción o esa posibilidad de un cáncer de mama. Entonces, la detección oportuna de cáncer de mama es muy importante para que nosotros tengamos esa arma que es detectarlo tempranamente. Entonces, tenemos que conocer la realidad que el cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes en todo el mundo, afecta a la población en general, a países desarrollados, a países en vías de desarrollo, y hay una diferencia, sí. El cáncer de mama se diagnostica en los países desarrollados un gran volumen en etapas iniciales y un pequeño porcentaje en etapas avanzadas. En los países latinoamericanos y el países como nuestro, Centroamérica, Nicaragua, es completamente al revés. El mayor volumen se diagnostica en cáncer avanzado y un pequeño porcentaje en cáncer iniciales. Entonces, tenemos que tener lo que es la educación a la población nicaragüense porque este es un problema mundial. 1 de cada 8 mujeres serán diagnosticadas por cáncer de mama en cualquier momento de su vida. No estamos hablando de 1 en 20,000, en 30,000. 1 de cada 8 mujeres en cualquier momento de su vida pueden ser sorprendidas con un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, cuando la paciente está compenetrada, que es un problema, y ella hace lo que es la detección oportuna de cáncer de mama, pues las cosas vamos a ir nosotros invirtiendo eso y vamos a llegar en un momento determinado con una buena educación y una buena detección oportuna de cáncer de mama a invertir esa cifra de tener un cáncer muy avanzado a diagnosticar cáncer en etapas muy tempranas. Entonces, esta charla, el objetivo es que la mujer nicaragüense se dé cuenta de que existe un problema y cómo va a actuar para resolver ese problema. Nosotros sabemos que existe para todo tipo de cáncer lo que es los factores de riesgo. Los factores de riesgo es qué es lo que esa paciente puede tener que en cualquier momento de su vida puede ser diagnosticada con un cáncer de mama. Entonces, nosotros vemos que para cáncer de pulmón, aquellas personas que fuman diario, tienen un exceso pues, de fumado, pues en determinado momento van a llegar a tener un cáncer de pulmón. Aquellas personas que tienen múltiples relaciones sexuales, promiscuidad sexual, tienen el contacto con el virus del papiloma humano, vamos a ver que nosotros tenemos la posibilidad de que esas pacientes puedan desarrollar un cáncer. Entonces, esos son los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el ser mujer. 99% del cáncer de mama se presenta en mujeres y un pequeño porcentaje, un 1% en varones. Entonces nosotros vemos también otro factor de riesgo es el antecedente de cáncer en la familia, aquellas pacientes que inician su periodo menstrual temprano, tienen su primer parto después de los 35 años, se han expuesto jóvenes a radiaciones, sobre todo en el tórax, uso de anticonceptivo, el reemplazo hormonal, aquellas pacientes que inician su primera regla tempranamente y pasan hasta los 55 años de edad y todavía siguen reglando, esas pacientes tienen ese factor de riesgo, el tabaco, ya sabemos que ahora la obesidad es un factor de riesgo muy importante. Entonces nosotros vemos todos esos factores de riesgo ahí mencionados que ustedes pueden ver y sabemos que nuestras pacientes, sobre todo, son mujeres jóvenes que tienen 30, 28 años, que han tenido sus primeros
hijos muy tempranos que han dado de lactancia, que muchas veces pacientes que no saben de anticonceptivo, de terapia de reemplazo hormonal, y ahí está presente el cáncer de mama, ¿ya? Entonces, eso que en las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama no están presentes los factores de riesgo, eso es también una desventaja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer sobre lo que es la detección oportuna, ya? La detección oportuna se refiere a encontrar el cáncer antes de que se extienda, cuando el cáncer solamente está localizado en la mama. Sabemos que el cáncer avanzado, el nódulo va creciendo y ya ha enviado células a la axila, y la axila, los ganglios de la axila tienen contacto con todo el organismo. Entonces nosotros decimos ahí que el cáncer de mama está en una etapa avanzada. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede detectar con la educación. Y al detectarse tempranamente, nosotros vamos a tener tratamiento exitoso. Eso quiere decir de que la paciente a lo mejor no va a ser sometida a radioterapia, a quimios muy avanzadas, muy agresivas. Entonces, lo primero es educar a la población para nosotros tener esa arma, detectar el cáncer en una etapa muy temprana. El autoexamen de mama es una herramienta muy importante que la paciente debe conocer. El autoexamen de mama, todo a nivel mundial se recomienda lo que es el autoexamen de mama. El autoexamen de mama debe realizarse muy tempranamente, desde los 18 años. Decía yo que es muy importante, a lo mejor en los colegios, educar a las pacientes sobre el autoexamen de mama para que la población nicaragüense poco a poco se va compenetrando de lo que es el autoexamen de mama. El objetivo principal del autoexamen de mama es detectarse cualquier cambio en el seno y ahí nomás reportar al médico. Aquellas pacientes que se realizan el autoexamen de mama, ya practican rutinariamente el autoexamen de mama, ellas son capaces de detectarse un nódulo del tamaño de 1 centímetro, inclusive un poquito más de 1 centímetro. La paciente, el autoexamen de mama se lo realiza en las pacientes jóvenes que tienen su periodo menstrual una semana después que termina su periodo menstrual. En aquellas pacientes que ya no tienen periodo menstrual, ya no tienen regla, se lo van a realizar una fecha determinada. Ellas escogen el 20 de cada mes, el 15, y entonces se lo hacen rutinariamente. Entonces, las pacientes que se realizan así, rutinariamente, y todos los meses el autoexamen de mama, ellas van donde el médico: doctor, aquí tengo un nodulito, este nodulito me va creciendo, esto está anormal. Entonces ya llegan prácticamente con el diagnóstico a donde el médico, ¿eh? Aquellas que no se realizan el autoexamen de mama, ahí son las grandes sorpresas, porque un niño la golpeó y entonces ahí dice, ella se tocan el pecho y hasta en ese momento se dan cuenta que tienen un gran nódulo y hay un gran cáncer avanzado. Entonces es importante la educación, el autoexamen de mama, y así nosotros podemos ver en las figuritas que tenemos allí lo que son los signos de alarma, signos de alerta que la paciente debe conocer. Si tiene esos signos de alarma o signos de alerta, la paciente debe acudir inmediatamente. Pero si la paciente no sabe que existen estos signos de alerta, signos de alarma, entonces realmente los mirará como normales. ¿Cuáles son esos signos de alerta? Uno, si la paciente tiene secreción teñida de sangre a través del pezón. Salida de sangre a través del pezón no es normal. La paciente presenta un hundimiento del pezón, el pezón se retrae completamente hacia adentro, ¿ya? Que la paciente presente un enrojecimiento o un honguito sobre la parte más oscura, que es la areola, sobre el pezón, eso no es normal. Un proceso infeccioso, un enrojecimiento que no mejora con los antibióticos, tampoco, ¿ya? Que la paciente presente un camanance, algo que se hunde, un nódulo que va aumentando de tamaño poco a poco, que va creciendo. Entonces, esos son los signos de alarma que la paciente debe tener para acudir
tempranamente donde el médico. Entonces, la paciente que se hace el autoexamen de mama, ella se conoce perfectamente su mama y ya se detecta. Ahora, ya teniendo estos, que son los tips que debemos tener siempre presentes, y la mujer nicaragüense debe tener siempre presente que si presenta cualquiera de estos síntomas que ustedes pueden estar viendo, entonces debe acudir inmediatamente. No hay nada que esperar. Deben de ir al médico y que el médico les aclare qué es lo que está pasando. Un nodulito en la mama, el 80% puede ser benigno y un 20% es maligno. Pero la paciente no puede decir, como un 80% son benignos, entonces pues no, tranquila, ya eso me quita el estrés y todo, y entonces voy a esperar. Y en esa espera, el cáncer comienza a crecer, manda células a la axila, y ahí es donde tenemos los diagnósticos de pacientes en cáncer avanzado. Un dato muy importante es que se habla de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. ¿Qué es lo que pasa? Que el cáncer de mama, su comportamiento ha cambiado desde hace varios años. Se dice que la mayoría de las pacientes, su cáncer de mama es a los 50, 60 años. Pero hay un comportamiento a nivel mundial que el cáncer de mama se está presentando en mujeres muy jóvenes, menores de 40 años, menores de 35 años, y eso es algo, digamos, de mal pronóstico porque sabemos que el cáncer de mama es un cáncer que se alimenta de las hormonas y las pacientes muy jóvenes tienen una cantidad elevada de hormonas y eso, digamos, es un factor negativo para una paciente que es diagnosticada con un cáncer de mama. Una paciente joven le va mal si se diagnostica un cáncer en una etapa avanzada. Una paciente posmenopáusica con un diagnóstico de cáncer, pues le va a ir mejor. Entonces, la edad es un factor de riesgo muy importante. Y una cosa relevante es las estadísticas de la población en Nicaragua. Se dice que más del 55%, 52% de la población nicaragüense es mujer. Son mujeres jóvenes involucradas en el quehacer económico del país. Son mujeres que son madres, padres, que toca educar a sus hijos y la complicación de estas mujeres jóvenes o el fallecimiento de estas mujeres jóvenes va a tener una repercusión desde el punto de vista económico y más negativa desde el punto de vista familiar. Entonces, ese es un dato como muy importante y es por eso que todos estos conocimientos deben de actuar para llevar a lo que es la detección oportuna del cáncer de mama. Ahí tenemos la exploración clínica, que es que la paciente debe de sospechar, debe hacerse su autoexamen de mama y se recomienda normalmente que la paciente debe acudir a una consulta ginecológica cada año, ¿ya? Además, debe realizarse todos sus exámenes de rutina, su ultrasonido pélvico, su Papa Nicolau, y debe acudir al médico, aparte de que se hace su autoexamen de mama mensual, debe acudir al médico a hacerse un chequeo ginecológico anual, donde el médico le va a hacer una exploración ginecológica y va a hacer un examen físico, el médico, de sus mamas. Si ella no se ha detectado algo irregular, el médico lo puede detectar. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto. La mamografía es una arma muy importante. La mamografía debe de hacerse en las pacientes mayor de 40 años. Sabemos que puede estar recomendado realizar una mamografía cuando hay un diagnóstico de varios miembros en la familia de cáncer de mama. Entonces, la paciente puede, si es menor de 40 años, hacer lo que se dice su primera mamografía de base. Y eso va a servir para las subsiguientes mamografías para detectar si hay algún cambio en la subsecuente mamografía en relación a la primera mamografía. Sabemos que eso, digamos, va a ser el médico el que va a planificarle a esa paciente dependiendo de sus factores de riesgo, ¿ya?
porque aquí lo importante es que la paciente detecte también lo que son los factores de riesgo. Sabemos que el 80% de los cánceres que puede padecer una mujer no tienen un origen ni hereditario ni un origen familiar. El 80% le decimos que son cáncer esporádico, sin ningún antecedente, ningún miembro, ningún factor de riesgo de los ya descritos que mencionamos, no pueden estar presentes y les da cáncer de mama. Entonces, aquellas pacientes tienen un porcentaje del 80% de la población puede tener un cáncer esporádico. Y hay otro porcentaje que es un 5-7% que se llama cáncer familiar, que puede haber una abuelita, una tía con cáncer de mama, pero que no tiene una relación hormonal, no tiene una relación genética, ¿ya? La relación genética es que se hacen unos genes, unos estudios especializados que se llaman BRCA1 y BRCA2, y esos estudios dicen que hay un gen que se transmite de familia, de generación en generación. Entonces, eso es importante y ese porcentaje de cáncer hereditario es un poquito más bajo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver que eso es importante tener en cuenta esto. El autoexamen de mama, como nosotros podemos ver, es que la paciente con su yemita de sus 3 dedos, ella se va a palpar. Debe realizarse cada mes, debe realizarse en espacios de una mayor privacidad. La paciente debe estar tranquila, dedicar un tiempo, porque eso es su arma médica para detectarse cualquier nodulito muy temprano. Mujeres embarazadas también deben realizarse, sobre todo aquellas pacientes que dicen voy a salir embarazada. Esa paciente ya no es solamente va a acudir a sus controles prenatales, sino que tiene que hacer controles pre-embarazo, entre los cuales están un montón de exámenes que debe realizarse, toxoplasmosis, HIV, un ultrasonido de mama, porque sabemos que después esta paciente, si tiene un nodulito que no fue evaluado posteriormente, entonces la mama comienzan a ver los cambios o las modificaciones por el embarazo, se ponen más tensas, más aumentan de volumen y entonces eso hace que puede quedar encubierto cualquier nodulito. Y después viene la lactancia y entonces esa paciente embarazada que no se hicieron esa evaluación pre-embarazo, puede sorprenderla en determinado tiempo después de que ya termina la lactancia con un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces está la exploración. Entonces la exploración puede hacerse de diferentes formas, desde la areola, la parte más oscurita, hacia afuera y hacia afuera en forma radial que cubra toda la mama, o puede hacerse, como ustedes ven, en forma de zigzag, de arriba para abajo, de arriba para abajo, o también debe hacerse desde la areola y el pezón en una forma circular y se va agrandando y ampliando hasta cubrir toda lo que es completamente la mama, ¿ya? Ahí están los pasos para el autoexamen de mama. La paciente se pone frente a un espejo. Entonces ahí en el espejo ella ve que la similitud entre una mama y otra, sabemos que en muchas pacientes una mama es un poquito más grande. Vemos si hay alguna retracción, algo enrojecimiento, todo lo que se pudiese ver a través del espejo. Identificar cambios como abultamiento, inflamación, enrojecimiento o algunas manchas. Eso es muy importante porque la mayoría de los cánceres inician con un gran nódulo, un nódulo pequeñito que va aumentando y va aumentando a través del tiempo, va replicándose rápidamente, o pueden haber cánceres que pueden simular procesos infecciosos. Se les da tratamiento, tienen la mama toda enrojecida, se les da antibióticos, no mejoran un poquito,
y ese enrojecimiento siempre persiste. O pueden haber como un honguito a la orilla de la areola y el pezón, que es lo que nosotros médicamente conocemos como enfermedad de Payet. Entonces pueden haber 3 tipos de variantes. Entonces la paciente frente al espejo puede detectarse si hay un enrojecimiento o si hay un honguito a la orilla de la areola. El paso número 2, con la mano derecha detrás de la cabeza se va a identificar hundimiento, retracción o algún cambio en la superficie de los senos. Sabemos que cuando la paciente hace el movimiento hacia atrás, entonces los músculos se contraen y muchas veces pueden, con solo ese movimiento, ver la paciente frente al espejo lo que es la retracción del pezón. El pezón se retrae. ¿Por qué se retrae? Porque detrás de la areola y el pezón, la parte oscurita, hay algo que está guiñando el pezón. Entonces, cuando la paciente hace el movimiento, entonces el pezón completamente se va hacia atrás. En el paso número 3, la paciente pone sus 2 manos sobre la cadera, haciendo como una fuerza sobre el brazo, los codos y el hombro de frente hacia el espejo. Y en esa posición también nosotros podemos observar cambios en la piel, retracción o hendidura del pezón. O sea, que el inicio del autoexamen de mama comienza frente al espejo con lo que es la observación de todo lo que podemos tener sobre los signos de alarma o enrojecimiento, retracciones del pezón. En el paso número 4, la paciente se pone de pie con el brazo del seno que se va a examinar detrás de su cabeza, palpa cada seno de una manera ya sea circular, como ella haya dicho, y también allí debe explorarse lo que es pasar la mano sobre la clavícula, haciendo movimientos circulares, palpándose esta parte cervical supraclavicular con el mismo objetivo ya de detectar alguna anormalidad o algo muy llamativo ya. Entonces eso es importante, el autoexamen de mama, que ahí lo tenemos paso a paso. También quiero hacerle en la ducha, puede repetirse muchas veces la paciente lo que es la palpación, y acostada la paciente se pone su almohadita en la parte posterior de la espalda y ahí va a ver que con su mano, se pone su mano derecha sobre su cabecita y con su mano izquierda se va a palpar la mama derecha, ¿ya? Entonces eso es ya para comenzar a detectar los cambios a nivel de la mama, y sabemos que tiene que hacer la paciente con las puntitas de la yema de los dedos, palparse y comenzar a hacer palpaciones superficiales y palpaciones profundas. Entonces ya tenemos sobre el autoexamen de mama, la paciente frente al espejo hace lo que es la inspección y después viene lo que es la palpación, y sabemos que dentro del autoexamen de mama debe examinarse la parte cervical, supraclavicular y también la parte axilar. Muchas veces debemos nosotros hablar sobre lo que son los mitos y las realidades del cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama, muchas veces dicen las pacientes, el uso de desodorante o el sostén con varillas y eso, muy ajustado, puede provocar un cáncer. Entonces nosotros decimos que eso no provoca un cáncer. Los implantes no causan cáncer de mama ni tampoco impiden el diagnóstico oportuno. Una paciente que va a realizarse implantes debe realizarse también una evaluación, debe hacerse su mamografía para que en ese momento que se aplicó o se va a aplicar o colocar los implantes no tenga un diagnóstico de cáncer de mama. Un golpe directo en los senos no es condicionante de la aparición de un cáncer de mama en el futuro. Muchas veces sabemos que las pacientes se diagnostican un cáncer de mama avanzado cuando alguien, un niñito, su nieto, le golpea el seno y eso le causa un dolor y ella hasta en ese momento inicia lo que es la palpación. Entonces, como ustedes han visto, tenemos lo que es un retardo en el diagnóstico.
Entonces, eso hace diagnosticar cáncer en etapas muy avanzadas, que eso, digamos, es algo que va en contra de la misma paciente porque va a ser sometida a terapias oncológicas muy agresivas. ¿El cáncer de mama puede ser diagnosticado en pacientes jóvenes? Sí, en un 25%. Ya habíamos hablado que hay una tendencia a nivel mundial y se habla de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años y esto, digamos, es como también un mito. Llega la paciente, doctor, siento un dolorcito y todo. Entonces, desde el punto de vista también médico o desde el punto de vista de la misma paciente, se confían y dicen, no, o sea, es que los cánceres de mama son para señoras, ya, son para señoras. Vos estás muy joven para estar pensando en eso. Y ahí nosotros miramos que dentro de esos mitos y realidades, el cáncer de mama puede ser diagnosticado en pacientes muy jóvenes. Y la población nicaragüense es joven y vamos hacia esa tendencia. Cada vez van aumentando el mayor número de pacientes jóvenes y entonces ahí tenemos pues alerta. El cáncer de mama puede afectar también a los hombres en un 1%. Sabemos que el cáncer de mama, la condición principal de riesgo es la condición de ser mujer. Un 99% aparecen en mujeres y solo un 1% en hombres. Un nódulo, si la paciente se siente un nódulo, no siempre es un cáncer. Habíamos dicho que el 80% son benignos, pero si la paciente tiene un nódulo, no va a decir, ah, no, ¿para qué huyeron del médico si las estadísticas dicen que el 80% son benignos? Ahí está la paciente también retarda su diagnóstico, ¿ya? El cáncer hereditario no es el único factor de riesgo. 70-80% de los cánceres no tienen un origen ni familiar ni hereditario. Entonces, hay un cáncer familiar que habíamos mencionado que son 1 o 2 miembros de la familia con cáncer, pero no tienen ese componente genético. Y el componente genético es cuando se hacen pruebas especiales para detectar que ese gen se transmite obligatoriamente de una familia a otra, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, muy importante conocer todo sobre lo que es los mitos y las realidades sobre lo que es el cáncer. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar acciones que vayan a llevarnos a lo que es la detección oportuna de cáncer de mama. Hay que conocer los riesgos, hablar con la familia, con el médico, buscar información. Esto que estamos haciendo nosotros es educación. Sabemos que en esta mañana muchas pacientes van a ser motivadas por esta charla a hacer una detección oportuna de cáncer de mama. Muchas pacientes jóvenes y todos se van a meter a las redes. Quiero ver sobre eso que habló el doctor, sobre el autoexamen de mama. Quiero chequearme, quiero explorarme. Entonces, eso nos va a llevar a hacer diagnósticos tempranos. Aparte de eso, que la paciente debe realizarse su chequeo anual. Una paciente joven debe realizarse su autoexamen de mama mensual. Debe hacerse cada año por lo menos un ultrasonido de cuello, un ultrasonido de abdomen superior, un ultrasonido pélvico, su Papa Nicolau. Igual en aquellas pacientes que ya no tienen regla, que ya pasaron los 40 años o que están en esa etapa ya de que ya se le va a quitar su periodo menstrual. Igual, si tiene mayor de 40 años, debe realizarse ya su primera mamografía y también debe hacerse su chequeo que habíamos dicho, igual su ultrasonido de cuello, su Papa Nicolau, su ultrasonido pélvico y hacerse su autoexamen de mama. Todas estas decisiones basadas en un estilo de vida saludable, hábitos, nos permiten reducir el riesgo de padecer un cáncer de mama. Aquí queremos hablar sobre lo que es las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que está preocupado sobre lo que es el cáncer en general. Nosotros oímos hablar de que tal niño, tal adulto, tal joven presentan cáncer. Entonces, el cáncer
según las estadísticas, para el 2030 se va a duplicar de lo que está en esta actualidad. O sea, las personas relacionadas con las estadísticas de salud a nivel mundial hablan que aproximadamente en unos 10, 15 años nosotros vamos creciendo y creciendo en estadística y va a llegar lo que es el tsunami del cáncer. Se van a duplicar las cifras de cáncer. Entonces, ante esa duplicación, ese fenómeno que vemos que cada vez va a ir así categóricamente creciendo y creciendo y creciendo, eso nos va a llevar a mayor población con cáncer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, aquí tenemos que hacer por lo menos dar unas recomendaciones. Nosotros vemos que existen para cáncer de mama lo que son los factores de riesgo no modificables, aquellos que la paciente no puede variar, por más que haga, no puede variar. Uno, su condición de ser mujer y tener los antecedentes familiares o hereditarios de un cáncer de mama. Eso es un factor de riesgo que marca a la mujer que tiene esos familiares con cáncer de mama, y entonces ahí esos factores de riesgo realmente no se pueden modificar. Pero hay factores de riesgo que nosotros podemos modificar, que son factores de riesgo modificables para el cáncer de mama y también para otros tipos de cáncer. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y es la obesidad un factor de riesgo también para muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, trastornos del colesterol, los triglicéridos. Y esa obesidad vemos que también es un problema de salud que está marcando y va aumentando cada vez en la población. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha dado hábitos y pautas. Uno, controlar el peso, hacer ejercicio media hora diario, evitar fumado, evitar alcohol, evitar comidas chatarras, alimentarse bien, disminuir la ingesta de grasa. Todo eso nosotros podemos modificarlo. Entonces, si ustedes miran, con la educación podemos llegar a la detección oportuna de cáncer de mama. Si la paciente está informada que 1 de cada 8 mujeres en cualquier momento de su vida pueden ser diagnosticadas con un cáncer de mama, que las cifras van aumentando, todo eso ya incorporado en nosotros mentalmente, que debemos de estar alerta y tenemos el conocimiento de eso, más las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para nosotros modificar esos hábitos, hábitos de salud, hábitos de alimentación, de comportamiento, ¿ya? Entonces eso nos va a disminuir completamente, ¿ya? Y si tenemos el autoexamen de mama, que va a decir que las pacientes que se realizan el autoexamen de mama pueden ellas detectarse tempranamente. Entonces eso es, digamos, un tema que se debe de hablar así francamente, porque es un problema de salud mundial, es un problema de salud de los países, y tenemos algo muy importante que debe hablarse sinceramente así, sin tabú, sin ningún proceso de nada, ¿ya? Entonces todo esto, digamos, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Entonces, esta mañana Fundación Ortiz Gurdián trae esos tips de salud. TIC, digo yo, no, sino son grandes aportes que la población nicaragüense debe de tener sobre lo que es el problema de cáncer en general y más específicamente lo que es el problema de cáncer de mama. Fundación Ortiz Gurdián, presente en las mujeres de escasos recursos económicos, tiene una clínica que es de la Estatua de Montoya, 1 cuadra al lago, media cuadra abajo, frente al parqueo de salud integral, una clínica integrada con un equipo multidisciplinario para brindar gratuitamente esa atención oncológica a las mujeres de escasos recursos económicos que son diagnosticadas y llegan a la fundación a hacerse un chequeo. Y como sabemos que el problema de salud es muy complejo,
Entonces, Fundación Ortiz Gurdián ha hecho dos pilares en lo que es la atención. Uno, trabajando lo que ya hemos mencionado, que es la detección oportuna de cáncer de mama, educando cada las pacientes que llegan allí a la fundación. Entonces se le educa, se le pone un video sobre el autoexamen de mama, charlas, y eso, digamos, la paciente estamos dando un dato importante, que es si se realiza el autoexamen de mama rutinariamente, cada mes, se va a detectar tempranamente. Entonces, dentro de lo que es la detección oportuna de cáncer de mama, Fundación Ortiz Gurdián dona mamografías a mujeres de escasos recursos económicos y su toma de su Papa Nicolau. Entonces, con ese bono saludable, nosotros estamos actuando sobre dos cánceres importantes que afectan a la mujer nicaragüense, ¿ya? Dentro de los cánceres ginecológicos, el primer lugar está para el cáncer de cervix y segundo lugar, cáncer de mama. Entonces, estamos actuando con el programa de detección oportuna sobre los dos primeros cánceres ginecológicos que afectan a la población nicaragüense y igual a la población latinoamericana. Entonces, las pacientes, si son diagnosticadas, a pacientes que a lo mejor nunca se han hecho una mamografía y son diagnosticadas con cáncer de mama, entonces Fundación Ortiz Gurdián, ya con el diagnóstico, las pasa a lo que es el programa de los tratamientos de cáncer. Ahí dentro de los programas de tratamiento de cáncer, las pacientes son beneficiadas con sus biopsias, sus estudios preoperatorios, sus cirugías que paga Fundación Ortiz Gurdián en un hospital privado para que ahí se le realice sus eventos quirúrgicos, su ayuda psicológica, su ayuda de rehabilitación y lo más importante es cómo lo expresan las pacientes. Las pacientes dicen, aquí en Fundación Ortiz Gurdián es nuestra segunda casa, aquí nos sentimos que nos apoyan, aquí nos sentimos bien y ese es el objetivo, ¿ya? El objetivo es que las pacientes sean beneficiadas y así vemos cómo estas pacientes que nosotros llamamos sobrevivientes de cáncer de mama, estas pacientes van a su comunidad y ellas por agradecimiento, porque la mujer nicaragüense no pase por toda esa etapa que ellas han pasado, entonces viene y ellas son promotoras de salud en su lugar. Ellas van a las iglesias, van a los colegios, a las comunidades y muchas veces también ellas son nos sirven de referencia. Las pacientes, tenemos nosotros pacientes en Río San Juan, Jalapa, Chinandega, Estelí, de las zonas muy rurales ya. Y esas pacientes llegan y les dicen, mire, aquí tengo este ultrasonido, no me salió bien. Entonces ellas hacen un conecte con la fundación, llaman y a esas pacientes se les programa una cita y nosotros las valoramos si tienen un diagnóstico de cáncer de mama y son beneficiadas. Entonces sabemos que el cáncer de mama es un problema mundial, un problema que está atacando tanto a países pobres como países desarrollados. Y lo importante es esto que estamos haciendo nosotros, que es una charla. Una charla es llevar todo ese conocimiento para hacer la detección oportuna. Entonces, la detección oportuna nos va a llevar a diagnósticos tempranos, nos puede llevar a lo mejor se le quita el nodulito donde está afectado y a lo mejor la paciente no pierde su mama o no se somete a tratamientos oncológicos muy fuertes como son las quimioterapias y la radioterapia. Sabemos que el problema de cáncer de mama es un problema no solamente de la paciente que carga con ese diagnóstico, recibir toda su quimioterapia, su cirugía, una expectativa poco a poco que va ella agarrando, no sabe si le va a ir bien, si le va a ir mal. Entonces eso, digo, expreso yo que el cáncer de mama no es un problema solamente de la paciente, es un problema también del núcleo familiar. Por eso Fundación Ortiz Gurdián involucra a la familia para que no hayan abandonos. Esos abandonos, digamos que la paciente hace su primer ciclo de quimio y está desmotivada y se va.
Entonces, integramos a la familia desde el momento que se le da un diagnóstico a la paciente que tiene un diagnóstico de cáncer. Nosotros ese mismo día se pasa a esa paciente con la psicóloga, y viene la psicóloga y comienza a trabajarla, ¿ya? A trabajarla a ella y también al familiar. Y se habla también a nivel mundial, a nivel de los hospitales oncológicos que trabajan con pacientes con cáncer, sobre lo que es la humanización del cáncer, ¿ya? La humanización del cáncer sabemos que es que yo como médico que le tengo que dar un diagnóstico a una paciente, en primer lugar le debo de hablar claro. Su diagnóstico es esto, está en esta etapa, porque antes también se apartaba al paciente y se le decía al familiar, y el paciente venía hasta determinado tiempo a darse cuenta su diagnóstico. Ahora no, ahora tenemos que hablar de diagnóstico, tenemos que decirle a la paciente qué es lo que se le va a proponer, si inicia con cirugía, si inicia con quimioterapia, hablarle francamente, y aparte de eso, de darle su diagnóstico, nosotros también motivarla a la paciente, porque sabemos que un diagnóstico de cáncer de mama no es, o cualquier cáncer, no es que le estamos diciendo, mire, usted tiene probabilidad de que sea diabética, sea hipertensa, su diabetes o tiene cualquier otro diagnóstico. Estamos hablando de un diagnóstico fuerte, ¿ya? Y un diagnóstico que nosotros mismos tenemos que imprimirle a esa paciente, que sienta confianza, que tiene un apoyo, que tiene una clínica que la va a apoyar durante todo su transcurso de su enfermedad, y aparte de eso que tiene también una familia que se integra en la misma charla de su primera consulta a que ella sea apoyada. Entonces, con eso queremos decir que el problema de cáncer de mama es un problema a nivel mundial, un problema de salud pública también, un problema a nivel de salud nicaragüense y un problema también familiar. Sabemos que una parte de la población nicaragüense, siendo jóvenes, pueden ser vulnerables, y entonces de todo esto lo importante es la educación. La educación para que se hagan diagnósticos tempranos, se haga lo que es la detección oportuna de cáncer de mama. En esta ocasión, ese es el mensaje que trae Fundación Ortiz Gurdián, que lo hace más relevante y más participativo y con mayor frecuencia en lo que es el mes de octubre, pero Fundación Ortiz Gurdián está con ese mensaje diario a diario a las pacientes que son involucradas, que llegan a la clínica tanto para hacerse su Papa Nicolau, o aquellas pacientes que están en los tratamientos, o aquellas pacientes que son sobrevivientes y están actuando en sus comunidades. Entonces, ese mensaje es que la mujer nicaragüense debe de chequearse, hacerse su examen, su autoexamen de mama mensual, debe hacerse sus exámenes, su chequeo anual, ultrasonido de cuello, ultrasonido de abdomen superior, pélvico, su Papa Nicolau, su ultrasonido mamario si es menos de 40 años, o dependiendo de los factores de riesgo que esta paciente tenga, y si tiene más de 40 años, su autoexamen de mama obligatorio mensual y su mamografía. Con esto nosotros vamos a llevar a la detección oportuna de cáncer. Y si nosotros tenemos una detección oportuna de cáncer de mama, podemos hablar de un eslogan que dice: el cáncer de mama es curable si se descubre a tiempo. Este es el aporte en esta ocasión de Fundación Ortiz Gurdián a todo este público de la Universidad Americana y a todas las pacientes también que se nos suman a este evento para llevar ese mensaje a la población nicaragüense de que tiene que estar alerta y chequearse. Entonces, le agradezco su participación y vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. Entonces, estaría, digamos, en esa etapa, cualquier pregunta que ustedes nos quieran realizar, con gusto se las contesto.
Muchas gracias, doctor, por su ponencia la mañana de hoy. ¿Le parece si comenzamos con algunas preguntas textuales y luego aperturamos micrófonos para la audiencia que quiera realizar su pregunta vía voz? Tenemos la primera. Una duda. Las muchachas que tuvimos la primera menstruación a los 10 años, ¿tenemos riesgo de padecer el cáncer de mama? Bueno, sabemos que el cáncer de mama es un proceso hormonal. Al decir hormonal es que la paciente viene, se le presenta su periodo menstrual y esa paciente va a tener su otro periodo menstrual. Y entonces, en la medida que va pasando el tiempo, los niveles de hormona van subiendo, ¿verdad? Preparando el organismo para un posible embarazo. No se da el embarazo, entonces viene lo que es el ciclo menstrual. Entonces, las pacientes que tienen su primer periodo menstruales muy jóvenes, desde 8 o 9 años, y aquellas pacientes, y que esas pacientes se prolonga su periodo menstrual hasta los 55 años, entonces esa prolongación de 9 que inició hasta 55 años es un factor de riesgo. Pero por eso no quiero decir que si una paciente presentó su periodo menstrual a los 9 años, 10 años, entonces no es que sea un factor de riesgo. El factor de riesgo es cuando se asocia, sobre todo en las señoras, que sea 9 años, 8 años y todavía son 55 años y está arreglando. Esa prolongación entre el inicio y que se le quite su regla es lo que se dice que es un factor de riesgo. No necesariamente si una paciente, un joven ya tiene su primer periodo a los 9 años, entonces esa es una forma de alerta que debe estar para si se prolonga en una misma persona, se hace muy largo desde los 9 años hasta los 55 años, porque sabemos que un término normal para su periodo menstrual es de 9, 10 años hasta los 45, 46 años. Entonces, esa prolongación quiere decir que su organismo está sometido a una actividad hormonal muy fuerte y eso es lo que puede llegar a desencadenar un cáncer de mama, que sabemos que es un cáncer netamente con un fondo hormonal. Muchas gracias. Vamos a brindar dos nuevas textuales y a nuestra audiencia pueden levantar la mano para solicitar ingreso a su micrófono. ¿Hay algún tipo de implante que esté asociado con el cáncer de mama en términos de material? Y la siguiente, la mamografía se debe completar con ultrasonido de mama. Entonces sabemos que este es un tema que de los implantes muy categórico. Sabemos que hubo un problema hace años con los implantes, pero las personas que están involucradas en lo que son colocar implantes, que son los cirujanos plásticos, ¿verdad? Ellos saben y están bien orientados a que si una paciente se va a colocar un implante, digamos, que no tiene un origen maligno, sino que la paciente dice, yo tengo mis senos muy chiquitos, quiero que sean más grandes y se va a colocar los implantes. Entonces el cirujano plástico viene y comienza a hacer una serie de exámenes, que lo que incluye para en ese momento diagnosticar que en el momento que se puso los implantes no había ningún cáncer de mama. Entonces se hace su mamografía, el ultrasonido, se evalúa, en ese momento la paciente no tiene ningún cáncer y se coloca los implantes. El colocarse los implantes está claro que no es causa de riesgo para cáncer de mama. Inclusive la paciente con los implantes puede hacer sus chequeos mensuales de su mamografía, su ultrasonido, como cualquier otra paciente, ¿ya? La otra pregunta estaba relacionada con qué me decía, perdón. Repítamela. La mamografía se debe de completar con ultrasonido de mama. Correcto. Entonces sabemos que
La mamografía, lo primero que una paciente, digamos, si cumple los 40 años, después de los 40 años, ella se va a hacer su primera mamografía. Entonces viene la radióloga, hace su primera mamografía, hace su mamografía. Entonces, la mamografía tiene categorías internacionales que se llaman BIRAT, y es 0, 1, 2 y 3 que son normales. Eso es una categoría internacional. Entonces ya cuando el médico que está evaluando a una paciente dice categoría 1 o 2, es normal, 3, tiene que hacerse un seguimiento más cercano, 4, 5 y 6 es un diagnóstico de cáncer. Entonces muchas veces hay una cosa que se llama mamas densas. Mamas densas es como que nosotros miráramos en las placas de la mamografía como pura nube, se ve blanco, blanco, blanco. Entonces, un método auxiliar del radiólogo para descartar que no exista ningún cáncer es sumar una mamografía que no es concluyente, ayudarse con el ultrasonido y hacer un diagnóstico complementario para el radiólogo concluir con las dos cosas, mamografía y ultrasonido, que no hay ningún riesgo de cáncer y que su mamografía está normal. Sabemos que hay también pacientes que acuden a su mamografía, que se les hace su mamografía y no necesitan ese ultrasonido complementario. Entonces, no en todos los casos debe hacerse mamografía y ultrasonido solamente cuando el radiólogo la ponga en una categoría sea 0 o necesite un estudio complementario para ver si tiene muchos quites, si tiene algún nódulo, completar algo para emitir un diagnóstico en su conclusión. En la cirugía siempre es necesario quitar todo el seno. No necesariamente. Sabemos que muchas veces, si nos repetimos un poquito para atrás en la historia, nosotros vemos que existe la mastectomía, era como un elemento muy importante en tratar de curar al paciente. Con el tiempo eso se vino disminuyendo y se sabía que estábamos ante un error, que la parte quirúrgica no era tan primordial, sino que también habían otras partes de la cirugía, de los tratamientos, que era la quimioterapia, que es el medicamento puesto en la vena, y las radiaciones que las pacientes reciben. Entonces, si una paciente es diagnosticada con un cáncer muy avanzado, pues esa paciente tiene altas posibilidades de perder su mama, hacérsele una mastectomía, quitar completamente su mama. Si la paciente se hace una detección oportuna de cáncer de mama, se hace un diagnóstico de un nodulito chiquito que no tiene afectación a los ganglios de la axila, esa paciente puede entrar en un rubro que se llama cirugía conservadora de mama. Que ese término cirugía conservadora de mama se está aplicando desde hace años para atrás, al menos unos 10, 12 años, y entonces a aquella paciente, si se le va a quitar su mama o se va a conservar su mama, realmente depende del diagnóstico inicial de la paciente. Nódulos pequeños les va a ir bien, se le puede conservar la mama. Nódulos avanzados, pues esta paciente no puede ser operada de inicio y va a pasar a tratamientos más agresivos, que son las cirugías y la quimioterapia. Entonces eso también, para llegar a esos diagnósticos tempranos, sabemos que es parte de la educación. Así nosotros en Fundación Ortiz-Gurdián, años para atrás, una gran mayoría de las pacientes se diagnosticaban en etapa avanzada, y poco a poco, porque eso no es que nosotros digamos queremos hacer diagnósticos tempranos, ¿ya? Entonces poco a poco hemos venido cambiando, ¿ya? Esos porcentajes, pero poco a poco, ¿sí? Y ahora tenemos un gran volumen de pacientes que son diagnosticadas en etapas tempranas. Claro, eso es otro programa, que es la donación a las pacientes para que se hagan su mamografía, y con la mamografía nosotros detectamos cáncer en etapas más tempranas. O las pacientes que llegan espontáneamente a la fundación a decir, mire, sabe que yo tengo un nodulito y todo, y entonces esas pacientes son pacientes que se hacen su autoexamen de mama, que están informadas sobre el cáncer de mama,
y que están alerta ya. Entonces hacen diagnósticos tempranos y llegan también a la fundación a pedir ayuda. Entonces eso nosotros venimos poco a poco, pero eso solo lo da el tiempo y la educación para nosotros realmente compararnos a las estadísticas de los países desarrollados, que es diagnosticar cáncer de mama en una etapa bien alta, cánceres en etapas iniciales y un pequeño porcentaje en etapas avanzadas. Entonces, para nosotros llegar a eso, que sería lo óptimo en Nicaragua, diagnosticar cáncer en etapas iniciales y un pequeño porcentaje en cáncer avanzado, eso sabemos que solo lo va a dar el tiempo y aquella perseverancia de lo que es la detección oportuna, y la detección oportuna que inicia con la educación, la información a la paciente y el alerta que la paciente inicien lo que es el autoexamen de mama. Hay varias consultas que van casi al mismo tema. Entonces, ¿no hay edad para que pueda surgir el cáncer de mama en cualquier edad de la mujer? Podemos decir de que el primer factor de riesgo importante para cáncer de mama es la condición de ser mujer, en un 99%, un porcentaje 1% para varones. Entonces, si nosotros decimos que hace años era muy raro, digamos, pequeños porcentajes de pacientes que se diagnosticaban en etapas muy jóvenes, nosotros podemos decir que la paciente en cualquier momento de su vida puede ser diagnosticada con cáncer de mama. Y si nosotros miramos el decir nosotros, 1 de cada 8 mujeres en cualquier momento de su vida van a ser diagnosticadas con cáncer de mama, eso es una cifra muy corta, una cifra de mayor riesgo. Si nosotros decimos, nos vamos para atrás, años anteriores, el cáncer, 6 años, 7 años, el cáncer de mama, el mayor porcentaje era para señoras, 50, 60 años. Ahora se habla de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años, un mayor volumen de pacientes en cáncer de mama menores de 40 años. Y aquí en Nicaragua no podemos decir que estamos exceptos. En la Fundación Ortiz Gurdián nosotros tenemos pacientes diagnosticadas con cáncer de mama 19 años, 20 años, 21 y 22 años. 4 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en etapas muy jóvenes, ¿ya? Entonces, podemos concluir y ser categóricos que en cualquier momento de su vida la mujer puede ser diagnosticada y sorprendida con un cáncer de mama, que en la actualidad a cualquier edad se puede presentar un cáncer de mama. Que hay un mayor volumen, que esta paciente sea arriba de los 40 años, pero también hay una tendencia a nivel mundial que el cáncer de mama se va a seguir presentando en mujeres menores de 35 años. Entonces podemos concluir que a cualquier edad puede ser sorprendida una mujer con un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Es posible que vuelva a aparecer si ya padecía algún tipo de cáncer nuevamente y haber terminado el tratamiento? ¿Cuál es el porcentaje de posibilidad? Bueno, entonces eso, si una paciente se diagnostica con cáncer de mama, nosotros debemos hacer 2 diferencias. Uno, si en el momento que se hizo su diagnóstico la mujer tenía un cáncer de mama en una etapa inicial, o si la paciente tenía un cáncer de mama en una etapa avanzada. Sabemos que todo cáncer tiene su etapa 1, 2, 3, 4. Una paciente que es diagnosticada en una etapa 1 tiene altas probabilidades de altas probabilidades, porque sabemos que nosotros en cáncer de mama no podemos decir curación. Usted está curada, nunca más le va a volver a aparecer el cáncer. Nosotros hablamos de enfermedades estables, enfermedades controlables, de periodo libre de enfermedad adecuado, que su cáncer
no va a volver a aparecer inmediatamente, pero eso depende de las etapas. En una etapa 1, la paciente va a tener mayor probabilidad de estar en una enfermedad estable, que quiere decir que su cáncer en ese momento no está no nos dice nada que pueda decir que está reactivándose. Si una paciente es diagnosticada en una etapa 2, 3 o etapa muy avanzada, pues sabemos que la probabilidad de esta mujer es que pueda aparecerle su cáncer en menos de 2 años. Entonces, que un cáncer vuelva a reactivarse depende de la etapa en que fue diagnosticada. Por eso siempre hacía yo relación a lo que he venido desde un inicio exponiéndole, que es que si en los países desarrollados se hacen diagnósticos en etapas iniciales y pequeños porcentajes en etapas avanzadas, y en nuestros países hacemos diagnóstico completamente al revés. Se diagnostica un mayor número de pacientes en etapas avanzadas y un pequeño mayor número en etapas iniciales. Entonces nosotros podemos concluir que aquellas pacientes que son diagnosticadas en una etapa avanzada, oncológicamente podemos decir que existe una alta posibilidad de que recidiven, vuelva a aparecer el cáncer, ya sea en su hígado, en su pulmón o en su hueso, en menos de 2 años. Nosotros sí vemos cómo evoluciona el cáncer de mama. Decimos cáncer de mama en etapas iniciales, cuando el cáncer está solamente localizado en la mama. El nodulito está en la mama y sabemos cuál es la ruta que hace el cáncer de mama. El nodulito va creciendo y va creciendo. A la medida que va creciendo, manda células a las axilas. Ahí sabemos que en la axila están los ganglios, y los ganglios tienen contacto con todo el organismo. Tenemos ganglios a nivel cervicales, supraclaviculares, ganglios inguinales. Entonces, esos ganglios que están ahí positivos de cáncer envía células a diferentes partes del organismo, ¿ya? Y ahí es donde ya el cáncer no está localizado en la mama, sino que tenemos que aplicar tratamientos sistémicos como quimioterapia, radioterapia, para tratar de controlar la enfermedad. Pero sabemos que en una etapa más avanzada, un 3, una etapa 4, el diagnóstico es que la paciente pueda hace todo su tratamiento, con las probabilidades que en menos de 2 años pueda aparecerle de nuevo su cáncer. Sabemos que el cáncer de mama es muy agresivo y él tiene 3 sitios muy importantes para hacer metástasis, que es las células que estaban aquí en la mama pueden, a través del organismo, circulando a través de los ganglios, irse a su hígado, a su pulmón o a su hueso. Entonces, eso es, digamos, una etapa avanzada de cáncer y un mal pronóstico para nosotros estadísticamente obtener que en menos de 2 años vamos a tener de nuevo la aparición de un cáncer, a pesar de haber completado todo su quimio, su cirugía, su radioterapia, su tratamiento hormonal, y puede existir las posibilidades que sí. Muchas gracias, doctor. Daremos apertura a Nubia Martínez. Bienvenida. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Mi nombre es Nubia y mi pregunta es la siguiente. ¿Los antecedentes familiares por linfoma de Hodgkin pueden incidir o aumentar los riesgos de padecer cáncer de mama? Bueno, su pregunta es una pregunta muy excelente, ¿ya? Sabemos que dentro de los factores de riesgo que están mencionados, los linfomas, las pacientes tienen que recibir un tratamiento con radioterapia, con irradiaciones a nivel pulmonar, o sea, radioterapia a nivel pulmonar. Y esa paciente joven que recibió radiaciones en el pulmón para hacer un tratamiento de su linfoma es un factor de riesgo para que la paciente más adelante, unos 10 años, más de 8 años, o sea, pasa un buen periodo, esa paciente está catalogada como
una paciente con un factor de riesgo muy importante para desarrollar un cáncer de mama. Y así nosotros en Fundación Ortiz-Gurdián tuvimos un diagnóstico de una paciente con un linfoma y que 12 años después ella hizo cáncer de mama y está descrito como un factor de riesgo el recibir radioterapia por linfoma en radioterapia en tórax, y sabemos que en tórax se irradian las mamas para un cáncer de mama. Sí está descrito ese factor de riesgo que a lo mejor no se da en todas las pacientes. Por eso ahora los epidemiólogos y todas las personas que trabajan con cáncer de mama vienen y dicen que para cada grupo de personas con riesgo, así es, digamos, cómo uno debe de actuar. O sea que dependiendo del riesgo de la paciente, así vamos a actuar. Si sabemos que esa paciente con un diagnóstico de un linfoma que recibió irradiaciones en el tórax, ya está marcado que el riesgo es estar chequeando con su mamografía. Su chequeo a lo mejor puede ser diferente al de una paciente que no tiene ese diagnóstico. Esa paciente va a ser sometida a control de mamografía cada año para hacer un diagnóstico en una etapa muy temprana porque ya está marcado su riesgo. Así como las pacientes que tienen antecedentes familiares, 2 o 3 personas, o aquellas pacientes que tienen ese componente hereditario, van a tener un mayor de riesgo para cáncer de mama. Si se tiene una tía, una abuelita dentro del núcleo familiar con un diagnóstico de cáncer de mama, sabemos que los familiares tienen mayor riesgo que la población en general. También sabemos que el decir un factor de riesgo, eso quiere decir que ese riesgo no es un 100% que la paciente lo va a tener. Es una posibilidad y de acuerdo a esa posibilidad es que tiene que orientarse su chequeo para hacer una detección oportuna de cáncer. Porque las pacientes llegan a los consultorios para que uno las oriente. Entonces uno debe ser claro y tampoco decirle, se va a estar haciendo mamografía cada 6 meses, cada año y así, sino que uno actúa sustrayendo los factores de riesgo y así se orienta su manejo, ¿ya? Dependiendo de los factores de riesgo. Por eso esto es de cáncer de mama, es como muy complejo. Complejo, ¿por qué? Porque nosotros vemos que hay pacientes que hay 1 o 2 miembros con cáncer de mama o hay pacientes que son diagnosticados con cáncer hereditario. A un miembro de la familia le puede dar cáncer de mama y a otra mujer de la misma familia no le da cáncer de mama, ¿ya? Entonces, también esos factores de riesgo no lleva un sello que dice factor de riesgo tal 100% de que le va a dar cáncer de mama. Existe la posibilidad, la probabilidad, los riesgos es de acuerdo a mayor probabilidad y entonces esa mayor probabilidad es que la paciente debe estar informada que debe de chequearse, debe de actuar de esta manera. Ya si no actúa de esa manera, pues se va a llegar a un diagnóstico avanzado, ¿ya? Siguiendo con las preguntas, doctor, tenemos a... ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama en un hombre? Bueno, está descrito así, 99% para mujeres, un 1% para hombres, pero también los varones que tengan antecedentes de tías, abuelitas, mamás con cáncer de mama, deben de saber que ellos tienen ese factor de riesgo, esa probabilidad. Y entonces debe de hacerse también su autoexamen de mama, porque le quiero decir, el cáncer de mama en hombres es un cáncer más mortal que un cáncer de mujer, ¿ya?
Nosotros hemos tenido familiares de pacientes de la fundación diagnosticados con cáncer de mama que nos llegan a consultar sobre un nodulito y todo, y nosotros los orientamos de que debe ser, digamos, su manejo en un hospital del Ministerio de Salud o por un médico privado, pero siempre, digamos, existe esa primer posibilidad de riesgo que es el antecedente familiar, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si el varón tiene hermanas, tías, abuelitas con diagnóstico de cáncer de mama, pues va a tener mayor riesgo. Y lo que nosotros muchas veces cuando nos consultan así es, digamos, transferirlo a un hospital dentro del Ministerio de Salud para que sea evaluado, pero nosotros no evaluamos dentro de la fundación, o no, nunca hemos tenido ni en nuestra línea trabajar con pacientes diagnosticados con cáncer de mama varones, ¿ya? Pero sabemos que es muy agresivo y nosotros le decimos cuando a una paciente consulta por un familiar varón que tiene un nodulito, de que debe ser evaluado por un cirujano oncólogo para llegar rápidamente al diagnóstico, porque por esa disposición de un cáncer de mama, sabemos que la glándula mamaria del hombre es muy chiquita, entonces un nódulo hace una diseminación muy rápida hacia la axila y hacia todas las partes del cuerpo. Entonces se debe de actuar con un diagnóstico bien rápido para llegar a tener un tratamiento oportuno, adecuado y agilizado para, digamos, dentro del abordaje, hacer un buen tratamiento. Vamos a darle la bienvenida a Yoneide Espinosa. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días, ¿se me escucha algo? Sí, sí, claro, le escuchamos. Okay, buenos días, doctor. Bueno, teniendo la oportunidad de preguntarle, quería saber qué tan reales son los mitos que diariamente escuchamos de cualquier tipo de persona. Por ejemplo, los mitos que más he escuchado o he leído, por así decirlo, son que si el tamaño del seno tiene algún tipo de factor o algo así. La segunda es que me han dicho, ¿verdad? No sé, es amamantar por largos periodos, disminuye el riesgo de padecerlo. Y otro que es bastante curioso, ¿verdad? Que me parece algo para las jóvenes, ¿verdad? Si el alcohol o el cigarro aumentan el riesgo para padecerlo, ¿verdad? Y el último es que si ocupas desodorantes o sostenes ajustados, pueden también que aumente el riesgo de padecerlo. Sí, importante su pregunta porque tocamos un tema relacionado con los mitos y realidades. La realidad es que el cáncer de mama ataca a la mujer en un 99% y es realmente la mujer el blanco de los cánceres de mama, y eso es hacer una educación oportuna, ¿verdad? Para que la paciente haga un diagnóstico temprano. Pero todo esto de los mitos y realidades, sabemos qué es lo que es la realidad. La realidad sabemos que ataca a mujeres en un 99%, que es un problema de salud a nivel mundial para los países desarrollados como los países en vías de desarrollo, que se está presentando en mujeres menores de 35 años, que el cáncer de mama en Nicaragua tenemos pacientes categóricamente diagnosticadas de 19, 21, 22, 23 años, muy jóvenes, que no podemos, que con esas estadísticas nosotros podemos decir que tenemos el mismo comportamiento de nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Y aparte de eso, que los factores de riesgo descritos para cáncer de mama no están presentes en las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama. Yo había dicho que si alguien fuma y fuma varios paquetes al día por determinado tiempo durante su vida,
pues va a tener categóricamente al final un diagnóstico de cáncer de pulmón. Si esta mujer, una mujer joven, es expuesta, digamos, desde el punto de vista, tiene múltiples compañeros, relaciones sexuales, el alcohol, el fumado y la contaminación con el virus del papiloma humano, pues la va a llevar categóricamente a un cáncer de cérvix o a otras enfermedades relacionadas, digamos, con la promiscuidad sexual o varios compañeros sexuales, ¿ya? Y a la vez de eso, el alcohol y el fumado, pues va a llevar a problemas, digamos, de desorden familiar y todo eso. Pero más que todo, a problemas que pueden tener mayor probabilidad de ser contaminados con el virus del papiloma humano. Entonces, en cáncer de mama, esos factores de riesgo que son marcados en otros cánceres, así categóricamente, aquellas pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama, nosotros vemos que son pacientes jóvenes, que han dado de mamar, que su primer hijo lo tienen a los 18, 19 años y que tienen el cáncer de mama. O sea, aquellos factores de riesgo que dice tener pocos hijos, tener su primer hijo después de los 35 años, el no dar de mamar. Sabemos que aquí en Nicaragua la mayoría de las pacientes inician a tener su bebé a los 19 años, 18 años y dan de mamar, ¿ya? Y entonces el dar de mamar viene a ser, digamos, como un factor, en vez de ser un factor de riesgo, es un factor protector porque inicia la lactancia. Porque si nosotros vemos que dice su primer parto después de los 35 años, el no haber dado de mamar, el tomar anticonceptivo, terapia de reemplazo hormonal, todos esos factores de riesgo para cáncer de mama no están presentes en nuestra población que es diagnosticada con cáncer de mama, ¿ya? Entonces, todos esos mitos que las pacientes dicen, que el desodorante, que la varilla, que los golpes, son realmente mitos que nosotros debemos de romper, mitos que se deben de aclarar para saber que solamente son cosas de mitos, que no es realidad y que nuestra realidad es otra, ¿ya? Nuestra realidad es que vamos para arriba en cáncer de mama, presentándose en mujeres muy jóvenes y que tenemos herramientas muy importantes que es la educación, el autoexamen de mama, ¿ya? Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias en serio por responderme esas dudas. Por la participación de la línea directa. Sabemos que cuando recibimos una y otra varias preguntas, sabemos que vamos por el buen camino, que es que las pacientes están recibiendo esta información y al recibir esta información, no solamente se van a quedar en esta etapa, sino que van a actuar, a instruirse sobre la problemática de cáncer, a hacerse su autoexamen de mama, que es muy importante. Si tenemos otras preguntas. Vamos a ir cerrando, doctor, con estas últimas dos. Nos consultan si el cáncer de mama afecta el rendimiento sexual en la mujer. Y por último, ¿podría mencionar fundaciones que brinden de manera gratuita o tengan un precio cómodo para que los pacientes se realicen la mamografía? Sí. Hay otra cosa que es otro capítulo muy importante de lo que es cáncer de mama y relaciones sexuales, ¿ya? Por eso se ha abierto otra tendencia a nivel mundial, que es la humanización del cáncer, ¿ya? Humanización del personal médico que trabaja con las pacientes con cáncer, para esa educación, esa humanización, esa sensibilización, transmitirla a los pacientes, a las pacientes y a los familiares. Si nosotros vemos que
que la paciente tenga un diagnóstico de cáncer de mama no es sinónimo de que está inactivamente de la parte sexual, ¿ya? Eso depende de la relación directa, ¿ya? De la paciente que es diagnosticada con cáncer de mama con su pareja sexual. Sí, nosotros podemos hablar muchas veces categóricamente de que las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama sufren un aislamiento muchas veces no solamente de su compañero sexual, sino muchas veces de sus integrantes familiares que vienen desde sus hijos, que en el momento que no le prestan el adecuado acompañamiento, ¿ya? Y así nosotros lo hemos, nos la han expresado las pacientes, ¿ya? Que son diagnosticadas con cáncer de mama, que muchas veces los hijos pueden ser indiferentes, ya vas a esa quimio, volvés a complicarte, mejor deja eso. Y entonces vemos que esa parte de que no reciben el apoyo muchas veces directa de los miembros más cercanos, y vemos también que existe una tendencia de que las pacientes son diagnosticadas con cáncer de mama, sufren todo el efecto de la cirugía, de la quimioterapia, y al final sus compañeros, su esposo o su compañero sexual o su pareja, las abandonan ya. Entonces, pero no es porque la paciente sexualmente se frustró su condición sexual por su diagnóstico, sino muchas veces que muchas veces es bloqueada esa relación por el propio compañero y al final la terminan dejando ya. Por eso nosotros en la Fundación Ortiz Gurdián, desde la parte psicológica y de otras experiencias que la misma fundación le imprime a la paciente, es el empoderamiento que se le da a las pacientes, ya que las pacientes con su diagnóstico de cáncer de mama, ellas van a salir adelante, van a ser mujeres que tienen un valor dentro de la sociedad, un valor de reintegrarse, reinsertarse en lo que es la vida normal, porque después de los tratamientos, las pacientes pasan a una etapa normal como cualquier otra paciente. Entonces, se han hecho programas dentro de Fundación Ortiz Gurdián, que es el empoderamiento que la mujer debe de tener cuando se diagnostica con un cáncer de mama, saber que ella vale, que ella va a vivir una segunda vida y a lo mejor no va a estar dependiendo de una relación sexual, sino de que ella va a salir adelante, que ella va a buscar una opción de trabajar, que ella va a vivir su vida ya completamente diferente en una segunda oportunidad. Pero eso digamos, se le imprime, Fundación Ortiz Gurdián le imprime eso a las pacientes a través del apoyo psicológico y de programas que ha tenido la Fundación de empoderamiento de la mujer, charlas y cursos que reciben las pacientes, donde todo eso se va, digamos, entrando en lo que pueden ser mitos, ¿ya? Y entrando en un gran capítulo que es la humanización de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, y que realmente la paciente con un diagnóstico de cáncer de mama va a surgir por ella misma, ¿ya? Se le imprime esa parte de que ella debe de valorarse y seguir adelante y vivir su vida como una paciente normal. Sabemos que con todo esto de la educación y todo esto del involucramiento familiar, entonces también ahí va trabajándose la parte sexual, porque la parte sexual, porque ya la paciente no tiene una glándula mamaria, no quiere decir que no tenga una relación de pareja, ¿ya? Y entonces, desde el punto de vista, es el abordaje psicológico, paulatino, continuo, que se le da a la paciente, que puede llevar muchas veces a salvar esos matrimonios, a invertir eso que el varón puede decir que ya no tiene un pecho. Y entonces todas esas cosas van entrando dentro de lo que es los mitos, ¿ya? Los mitos, y otra cosa que va
aumentando ya en las partes del personal de salud, los médicos, los hospitales que trabajan con pacientes con cáncer, que es la humanización del cáncer, porque no solamente es decirle a la paciente, va usted a su quimio, va esto, sino es el día a día que la paciente se vaya sintiendo mejor ya. Por eso Fundación Ortiz Gurdián, dentro de su pilar muy importante, es el apoyo psicológico que presta a esta paciente. Sabemos que Fundación Ortiz Gurdián está vinculada dentro de la parte de salud y realmente un porcentaje de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama son atendidas dentro de la Fundación Ortiz Gurdián, que nosotros trabajamos con pacientes de escasos recursos económicos, que no tienen un seguro social, no tienen un INSS, son pacientes con salarios realmente mensuales muy bajos, y eso, digamos, la hace ser candidatas para que sean beneficiadas dentro del programa de salud y que coadyuvamos a una parte global, digamos, que aporta Fundación Ortiz Gurdián dentro de su programa de salud a la mujer nicaragüense, ¿ya? A la mujer de escasos recursos económicos, ¿ya? Digamos, algo así que sea un programa integrado de lo que es detección oportuna de cáncer de mama, una clínica que sea una clínica multidisciplinaria, donde lo único que no hacemos nosotros es radioterapia, que nos colabora el Centro Nacional de Radioterapia, donde nosotros transferimos a las pacientes que van a necesitar radioterapia y son pues muy bien atendidas. Tenemos una excelente relación con los hospitales de referencia nacional de la mujer, donde nosotros si vemos que una paciente no nos va evolucionando muy bien o su caso está muy complicado, entonces o se va a transfundir o necesitamos un apoyo de hospitalización. Esos hospitales de referencia nacional del Ministerio de Salud también nos apoyan, y el Centro Nacional de Radioterapia con esa parte que nosotros, digamos que la radioterapia, solo existe un centro de radioterapia a nivel nacional, pero sí las pacientes son bien recibidas e incorporadas dentro de este programa de radioterapia, pero un programa así de una clínica con un equipo multidisciplinario, con un componente de apoyo psicológico, de fisioterapia, digamos, no hay aquí en Nicaragua, y puedo decirlo así, tan íntegro a nivel centroamericano. Y es así que nosotros hemos tenido visitas de países de El Salvador, Guatemala, que han venido a compartir esa experiencia, cómo es que Fundación Ortiz Gurdián actúa dentro también de otro programa que es el apoyo, digamos, de llevar una clínica adelante con un equipo multidisciplinario. Yo creo que realmente a nivel de Centroamérica habrán otras clínicas que tienen un impulso de apoyo psicológico, de mamografía, de visitas a los hospitales, pero una clínica así integral con un equipo multidisciplinario, yo creo que solo en Nicaragua y a nivel de Centroamérica sí, pues también no hay ya. Vamos a darle la bienvenida a Magali Meléndez. Bienvenida. Bienvenida, Magali. ¿Se me puede escuchar? Sí, le escuchamos. Adelante. Ok, Bien. buenos días, doctor. La verdad, muy interesante su conferencia. Me ha encantado, pues, porque me ha ayudado con bastantes de esos mitos que también muchachas anteriores han comentado, pues son mitos que realmente nos afectan a nosotras. Mi pregunta es, si los periodos menstruales muy irregulares son una causa, pues, o pueden conllevar en un futuro al cáncer de mama. Y mi otra pregunta es también de que si algún familiar mío, o sea, mi papá, por ejemplo, padeció cáncer, falleció cáncer, pero de hígado, eso puede
afectar mi salud. O sea, puede afectar en el aspecto de que en un futuro yo pueda crear un cáncer, aunque me cuide pues y todo en la alimentación. Bueno, sabemos que muchos cáncer, digamos, a nivel, así como dice usted, su cáncer de su papá, que usted dice que es un cáncer de hígado, ¿ya? Sabemos que otros cánceres pueden hacer metástasis a hígado, ¿ya? Entonces sería ver si el cáncer de hígado es propiamente primario. Me estoy refiriendo al caso de su papá, si es netamente primario de hígado o tenía cáncer en otra parte del cuerpo, otro diagnóstico de cáncer que hizo una repercusión de metástasis a nivel de hígado. Habría que aclarar eso un poquito, pero realmente lo que es importante, a la otra parte que usted se refería, a sus alteraciones en sus ciclos menstruales, alteraciones en sus ovarios y todo eso. Muchos ciclos menstruales irregulares están relacionados con un trasfondo, ciclos menstruales irregulares, ovarios poliquísticos, relacionado con un trasfondo que es la obesidad. Entonces, el sobrepeso está descrito así, que acumula a nivel de la grasa de la paciente, acumula hormonas, ¿ya? Entonces, a lo mejor no es que sus trastornos de ciclo menstrual o su ovario poliquístico la vaya a ser un factor de riesgo para cáncer de mama, pero sí, esos ovarios poliquísticos y esas alteraciones menstruales tienen un trasfondo, como es en la mayoría de los casos, relacionado con la obesidad, porque para también regular todo eso, ovarios poliquísticos, trastornos de ciclo menstruales, lo primero que hace la parte de ginecología es recomendarle a la paciente bajar de peso, ¿ya? Entonces allí no necesariamente los ovarios poliquísticos y los ciclos menstruales, esos problemas la van a llevar a un cáncer, pero sí la obesidad sí puede llevarla a un cáncer de mama, ya está demostrado y es así ya descrito como un factor de riesgo importante y está descrito también dentro de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que es el hacer ejercicio, el controlar el peso, controlar la alimentación, tener una alimentación adecuada. Factor de riesgo para un cáncer es todas las comidas chatarras que nosotros ingerimos, que una sopa Maruchan, que cosas enlatadas, que las abrimos, que una ensalada de fruta enlatada. Cuando nosotros somos un país rico en verduras, frutas, legumbres y muchas veces no ingerimos eso. Entonces esas son las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud han llevado a cabo sobre lo que es el cáncer. Sabemos que todo lo que va relacionado con cáncer tiene que ir acompañado de lo que es recomendaciones en una vida saludable y recomendaciones en lo que comemos. Sabemos que nuestra alimentación, si no es adecuada, entonces producen un óxido en el organismo. Yo le digo como que usted agarre y huele una varilla así a la intemperie. Esa varilla usted ve que poco a poco se va llenando de sarro y ese sarro así en nuestro organismo se va acumulando. Y es por eso que nosotros y se recomiendan alimentos antioxidantes para que limpien nuestro organismo de todo ese sarro que se va acumulando, todo ese sarro, todo ese óxido que se va acumulando en nuestro organismo es lo que en determinado momento, más sumado todos los otros factores de riesgo en el cáncer que nosotros podemos modificar ya, el fumado, el alcohol, la obesidad, lo que potencian un cáncer, porque el cáncer no aparece de la noche a la mañana, sino que el cáncer es toda una sumatoria de factores de riesgo que nosotros podemos modificar a el tipo de alimentación que nosotros ingerimos, que muchas veces no es lo adecuado,
y eso nos va provocando alteración en los tejidos, y esa alteración en los tejidos es el inicio del desarrollo de un proceso de cáncer, ¿no? Quería hacerle una última pregunta y le agradezco su respuesta, doctor. Ya me ha aclarado bastante. Fíjese que sí, tengo una vida bastante saludable, un peso adecuado, porque estoy con nutricionista, pues, y todo. Y lo que yo le quería pedir es una recomendación, porque siempre tengo esos periodos irregulares, me hacen exámenes pélvicos y todo, y nunca y aparte de eso, me dan dolores en la parte baja del abdomen. Y pues la verdad que siempre que me hacen los exámenes me sale de que no tengo ovarios poliquísticos, que no tengo ninguna afectación. Entonces no me dan respuesta del porqué de mis periodos irregulares y de mis periodos de extrema, o sea, de abundante flujo. Sí, bueno, yo creo que ahí lo principal en su caso es, uno, hacer un ultrasonido pélvico, ver que su útero está bien, que no tiene mioma, que sus ovarios están bien, que su endometrio está bien. Si todo eso está bien, muchas veces caen dentro de lo que es un trastorno hormonal. Sabemos que el ciclo menstrual está compuesto desde su cerebro, su mama, sus ovarios, todo hacen un ciclo. Entonces, cualquier cosa que altere ese ciclo, que comience en determinado momento, va girando, girando, hasta llegar al otro extremo. Entonces, ahí es donde a usted le viene su periodo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay pacientes que necesitan un tratamiento hormonal, ya sea a base de anticonceptivos, para regular ese ciclo, porque todo lo que es su menstruación es por un ciclo, inicia y comienza. Entonces, ese ciclo no está completamente desordenado. Entonces, un tratamiento hormonal de unos 3 meses va completamente a regular, a ordenar, a que usted entre en un periodo donde usted le viene su regla cada 28 días, su regla no es dolorosa, es en poca cantidad, no es abundante. Entonces yo creo que si usted tiene un acompañamiento de una nutricionista o tiene un ginecólogo que le ha dicho que todo está bien, porque muchas veces el mismo estrés hace que sus ciclos sean completamente irregulares. Sabemos que hay pacientes que tienen su periodo menstrual y pueden recibir una carga emocional muy brusca, un fallecimiento, un accidente, y puede ser que si están con la regla se les suspenda, o si no tiene la regla le venga un sangrado abundante. Entonces sabemos que también parte de los desórdenes de los ciclos menstruales está el estrés. Muchas veces los estudiantes también son sometidos a estrés ya de la parte académica, del mismo contexto que estamos viviendo de los procesos virales, y entonces eso provoca también estrés, y ese estrés la lleva a sus alteraciones de sus ciclos menstruales, ya sea que no regla o regla abundante y frecuentemente. Pero Cerramos Ok, doctor, con... muchísimas gracias. Ok. Gracias, Magali, a ti por participar. Participación, sí. Doctor, cerramos con esta última intervención. Los médicos en su mayoría, si no hay algún bulto o pelotita, no te mandan a hacer mamografía. ¿Es normal esto? Normalmente, digamos, yo creo que todo nódulo en la mama es, digamos, sospechoso de malignidad, ¿ya? Y sabemos que todo médico debe saber que hay que mandar, dependiendo de la edad de la paciente, o un ultrasonido mamario, o si hay una sospecha pues muy franca de un cáncer, pues mandar una mamografía, ¿ya? Sabemos que eso es lo correcto, eso es lo que se debe de hacer. O si muchas veces tenemos también otras herramientas
que no puede ser el ultrasonido ni la mamografía, que son las aspirados por aguja fina, las biopsias por aguja fina, que se mete una agujita y se aspiran las células de adentro de ese nódulo para saber si se trata de un proceso benigno o un proceso maligno. Pero yo creo que sí, que todo nódulo debe ser evaluado, y si la paciente requiere un ultrasonido o requiere una mamografía, debe de mandarse, así como también tener una información previa ya, con unos aspiraditos para ver si ese nodulito puede ser un fibroadenoma o puede ser también ese nodulito un proceso maligno. ¿Ya? Sabemos que si el 80% de los nódulos en la mama son benignos, pero no nos podemos quedar con esa categorización así. No, es que el 80% es benigno, tranquila ya. Debe de realizarse cuando una paciente hace una consulta al médico por un nódulo. Yo creo que lo adecuado es que esa paciente reciba la información y se haga todo lo que se tiene que hacer para aclararle que no es un cáncer, porque realmente sería algo como lastimoso que la paciente llegue y se le diga, no, no tiene nada, y que más adelante salga pues con un diagnóstico de cáncer. Entonces yo creo que también los médicos saben, digamos, evaluar en qué caso van a mandar el ultrasonido, en qué caso van a mandar la mamografía o en qué caso van a hacer el aspirado para llegar a un diagnóstico, porque la paciente llega al médico para que se le aclare si tiene un cáncer o no tiene un cáncer. Y también ese es el objetivo, digamos, del médico, aclararle a la paciente si hay cáncer o no. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias igualmente a la Fundación Ortiz Gurdián por este espacio. Le estaremos compartiendo a través de correo Wanbi la grabación e información que nos ha compartido la Fundación, a fin, en este caso, de que estén más informados. Y nuevamente, gracias a todos y feliz día. Sí, gracias a ustedes por la invitación a Fundación Ortiz Gurdián para traer ese mensaje a la población nicaragüense, a la mujer nicaragüense y a toda la población de que hay que estar alerta sobre el cáncer de mama y que en este mes de octubre hay que iniciar lo que es el autoexamen de mama. Y gracias a la Universidad One Americana por esta invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y gracias a toda la participación de las pacientes, a todos los que han mandado su mensaje. Sabemos que no podemos contestar todos los mensajes, pero ese es nuestro objetivo a través de la charla, llevar todo ese conocimiento que debe tener la población para actuar a tiempo y hacer detección oportuna de cáncer de mama. Todo está en hacer oportunamente los diagnósticos de cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en esta charla virtual. Buenas tardes.